Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días, amada iglesia, amigos y amigas, qué bueno que están aquí. Y pues bueno, estoy muy contento de estar con ustedes. Pastor, qué fe la de usted y de nuestra pastora, que me suelte el micrófono de verdad, porque espero que Dios me ayude, porque sí, realmente lo necesito. Así que, ¿qué te parece si antes de que empecemos, oras por mí esta tarde? Porque necesito que tú me apoyes también orando. Así que, Padre, te damos gracias esta tarde, gracias porque eres bueno y porque este día, Señor, te ha placido bendecirnos un día más. Padre, bendice a los que estamos aquí, prepara el corazón, nuestra mente, nuestros oídos, afínalos, Padre, para que el mensaje que tengo para tu iglesia, Señor, sea de bendición, Padre. Bendíceme a mí, en el nombre de Jesús, amén. Y hoy vamos a hablar un tema muy padre que a todos como hombres y mujeres de hogar, de casa, trabajadores, dueños de un negocio, nos interesa escuchar, que tiene que ver con la administración, la economía, las finanzas, la lana, la feria, como le quieras llamar, en el hogar. Y es un tema muy importante en el hogar porque tú sabes que para Dios es algo que Él hace en tu vida. Tú lees el libro de Génesis y ves cómo es que Dios forma todo lo que podemos ver de una manera ordenada. Dios trae orden a tu vida y a mi vida, y esta parte, que es la económica, no es la excepción. Dios quiere el día de hoy traer a tu vida y a mi vida un orden en nuestra economía. Y entonces, si es tan importante, debemos entender algo. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? Quizás chicos que todavía no salen de casa, que pequeños, que no se han casado. Aquí tenemos, hay varios, ok. La educación financiera que tú tengas es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos, ¿sí o no? Si eres buena administradora en tu casa, tus hijos lo van a ver. Si eres un mal administrador en tu casa, tus hijos también lo van a ver. Y entonces déjame contarte algo que me pasó esta noche. Se lo platicé a mi esposa en la mañana. Esta noche tuve 2 sueños y uno estaban bien raro. En un sueño me dan la noticia de que mi mamá fallece. Y entonces yo estoy llorando, estoy con mi esposa en el cuarto de Manuel, estoy en un llanto total. Y entonces me asomo por una de las ventanas de ahí en su casa, de ustedes, y me asomo hacia el patio. Y veo que están empezando a construir una barda que divide el terreno en dos terrenos. Acaban de poner la cimentación, pero están apilados a los lados los ladrillos color rojo. Lo recuerdo perfectamente en el sueño. Y entonces, eso fue lo último que recuerdo del sueño. Despierto y me entra la interrogante. Y en el sueño le digo a mi esposa: oye, Brenda, ¿por qué mi mamá, si empezó a construir una barda, no se le ocurrió decírmelo? Porque no sé en cuánto quedó el trato con el albañil, si le adelantó o cuánto se le debe, porque entonces quizás me va a querer chamaquear el albañil a mí. Ese fue mi pensamiento. Y entonces dije: Señor, me rasqué la cabeza, me desperté creo como a las 4 o 5 de la mañana, no sé. ¿Qué significa este sueño? Y ahí entendí algo. Que fue el mismo sueño, me dio la respuesta del Señor. Si tú como papá no involucras a tus hijos en tus negocios, cuando tú faltes, cuando tú no estés, tus hijos no van a saber qué hacer. Eso fue lo que Dios me habló en ese sueño. Tienes una empresa, tienes un negocio. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Los involucras, pastores? Tus hijos están sirviendo. Tus hijos vienen ni siquiera a la iglesia. El esfuerzo que tú estás haciendo, líderes de célula, el esfuerzo que tú estás haciendo para el Señor, el día que tú no estés, ¿tus hijos lo van a continuar? Amén. Y el otro sueño que te platico, esa misma noche, hoy, lo acabo de soñar. No sé si yo estaba volando
Les prometo que no me metí nada anoche, les prometo. No sé si estaba volando o si estaba dentro de un submarino, pero yo pasaba como por un área donde había muchas anclas de barcos oxidadas, como si fuera un cementerio, por así decirlo. Y eso es lo único que recuerdo del sueño. Y es que platicando con un amigo que es capitán de un barco en la marina, me decía, es que hay momentos en que un barco en alta mar tiene que lanzar el ancla, y el ancla lo que hace es que hace que el barco no se mueva, simplemente que esté dando vueltas en el mismo lugar. Pero si un barco, esa ancla, al momento de lanzarla, se atora con una piedra o algo en el fondo marino y el barco no la puede levantar, lo que hace el barco es que tiene que aplicar el soplete y cortar el ancla y abandonarla. Y este sueño que tuve hoy fue más complicado de entender, porque incluso en la mañana le decía, Señor, ¿qué significa este sueño? Ver un montón de anclas oxidadas. Y entonces el Señor me dijo esto: hombres y mujeres en tus finanzas, tu ancla debe ser la palabra de Dios. Aún en problemas y en situaciones no difíciles, no cortes tu ancla, porque el ancla va a ser tu directriz. El ancla va a ser el camino que Dios te va a indicar para que seas exitoso en los negocios. Dice la palabra que Dios da la sabiduría, da las estrategias para que tú y yo hagamos las riquezas. Pero si tú y yo cortamos nuestra ancla, que es la palabra de Dios, el consejo divino, vamos a hacer negocios, sí, pero quizás no a la manera de Dios, sino como nosotros queremos. Y con respecto a la educación financiera de nuestros hijos, yo les quiero platicar que el año pasado ya empezamos mi esposa y yo a ejercitar a nuestro pequeño, el chamaco de 7 años. Porque, cómo da lata, papá, cómprame esto, papá, cómprame el otro, quiero esto. Y como que los niños no entienden el sudor, que como papás tenemos que pasar para comprarle un juguete o un dulce, lo que sea. Pero el niño pide y pide y haz de cuenta que le falta que le compren una llenadera, porque no tienen. Entonces le dije a Brenda, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a comprarle un paquete de dulces al chamaco para que él en la iglesia se ponga a vender, a producir. Y efectivamente mi esposa y yo por ahí de noviembre, octubre del año pasado, ahí andaba el niño y se le pegó su prima Dani. Empezaron a vender dulces, allá quien se le pegaba le empezaba a vender dulces. Pero ya Manuel empezó a entender que ganar dinero no es fácil. No es nada más sentarse, rascarse la panza y esperar que el dinero te caiga de los árboles. Entonces te decía en el sueño, si tú no enseñas a tus hijos, no los involucras en tu negocio, el día que tú faltes, ¿qué van a hacer ellos con lo que tú le entregues? ¿Qué legado les vas a entregar? ¿De qué les sirve que les dé los millones a tus hijos si el día que tú faltes ellos no sepan cómo multiplicarlo con la ayuda de Dios? Amén. Entonces, déjame decirte algo que tú ya sabes, pero déjame recordártelo. Antes de pandemia, durante pandemia y post pandemia, Dios siempre va a seguir siendo fiel. ¿Cuántos decimos amén? El ejército, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tiene un lema muy famoso que ellos dicen Semper Fi, ellos dicen hurra, semper fidelis, es del latín que significa siempre fiel. Y entonces vemos que Dios siempre ha sido fiel. Los que somos infieles a veces somos nosotros, pero Él permanece fiel, amén. Y esta tarde déjame hablarte acerca de un personaje que está en la Biblia, que era un hombre temeroso, un hombre que se escondía, un hombre que tenía miedo de tener lo poquito que tenía en sus manos. Este hombre es Gedeón. Es un hombre que Dios le enseñó matemáticas, estadística de manera práctica, cero teoría. Y acompáñame a la primera escritura esta tarde, que está en el libro de Jueces, capítulo 7, verso 1. Te lo voy a leer en la versión TLA. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano
y se fueron a acampar junto al manantial de Aroz. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Era un momento en el que el pueblo de Israel iba a tener una batalla contra los madianitas, pero Dios le había dicho algo a Gedeón, le había dado la estrategia. Verso 2, Dios le dijo a Gedeón entonces: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no será mía, le dijo Dios a Gedeón. Verso 3, por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Cualquiera que tenga 5 razones para estar aquí en la batalla, mejor que se vaya a descansar, no se preocupen. Le sigue diciendo Dios a Gedeón en el verso 4. Dios le volvió a hablar, de esta manera Gedeón, continúo el verso 3, de esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa, los temerosos, y 10,000 se quedaron. Es decir, Gedeón iba a la lucha con 32,000 soldados, pero Dios le da una primera instrucción: los que tengan temor de pelear, a su casa. Se fueron 22,000, Gedeón se quedó con, ¿cuántos? 10,000, vamos bien. Es decir, que Gedeón se quedó con menos de una tercera parte de los soldados, pero Dios aún le tenía una sorpresita más a Gedeón. Verso 4, Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Ponte un minuto en el lugar de Gedeón en este preciso momento de la batalla. Tienes 32,000 soldados aquí a tu lado, rodeándote, tú como general del ejército, y Dios te dice: 22,000, 2/3 partes, fuera. Te quedas nada más con esta parte de los soldados. Y ahora, una vez más, Dios le vuelve a decir a Gedeón: llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. ¿Y cuál fue la prueba? Verso 5, Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. Ahora, déjame explicarte o ilustrarte este momento de Gedeón con los 10,000. 10,000 los lleva a un lugar a tomar agua y dice: los que se inclinen a tomar agua, deséchalos, hazlos a un lado. Pero los que tomen agua con la mano y la lleven a su boca, esos escógelos, porque esos van a ir a la batalla. ¿Qué significa esto? Cuando un soldado se agachaba para tomar agua, mírame a mí, estoy perdiendo de vista a mi alrededor, de tal manera que si viene el ataque, ya me agarraron desprevenido. Pero Dios dice: sepárate a los que se agachan y toman agua con una mano y la llevan a su boca, de tal manera que están en todo momento vigilantes. Dios está buscando hombres y mujeres vigilantes, que no se duermen, que en medio del problema, porque estamos hablando de finanzas, ¿sí o no? Dinero. No sé en qué situación económica te encuentres, si sea buena, media, mala, peor o excelente, pero Dios no quiere que te distraigas. Tus negocios son negocios del Señor, que no se te olvide, porque Dios te los ha entregado. Tú y yo somos ¿qué? Administradores de lo que Él nos da. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Mateo 25. Dios pide cuentas. ¿Cuánta lana multiplicaste? El Señor. Si tienes un ministerio, ¿cuántas almas ganaste? Dios nos va a pedir cuentas. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré y te daré más. Pero el perezoso que escondió el talento porque no conocía a su Señor, le dijo: siervo malo y flojo. La palabra me enseña en Proverbios y dice que si yo me siento, me rasco la panza, no hago nada, dice que la pobreza me va a alcanzar.
Así lo dice Proverbios, me parece 30 o 31. No me creas el versículo, no lo recuerdo bien. Pero si yo como administrador del hogar que Dios me ha dado, un matrimonio con mis hijos, yo tengo que ser sabio y no tengo que acostarme en la hamaca. Quizás después de venir a la iglesia y después de comer, adelante, pero hay que producir. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Siembras trabajo, esfuerzo, sudor, dinero, eso vas a cosechar, lo dice la palabra, no lo digo yo. Siembras flojera, siembras sueño, siembras desgano, siembras desánimo, eso vas a cosechar en tus hijos también. Es importante que tú y yo enseñemos a nuestros hijos, aunque estén chiquitos, enséñales a diezmar. Los mandas con los niños, mándales su ofrenda, no los dejes ir con las manos vacías, que se presenten delante del Señor con la mano vacía. Lo que tú les enseñes ahorita va a repercutir no solamente a tus hijos. ¿Has pensado en tus nietos, bisnietos, tataranietos? ¿Cuántos de aquí quieren tener hijos pobres? Y me refiero a pobres en el sentido que no les alcance. Yo no quiero eso para mis hijos. Por eso tú, papá, mamá, tienes grande responsabilidad con ellos. No te canses de hacer el bien, dice la palabra, porque a su debido tiempo, ¿qué? Va a haber una cosecha, buena o mala. Entonces, hay algo interesante que le dice Dios, volviendo a la historia de Gedeón, en el verso 2 le dice, no quiero que ustedes piensen que la victoria es de ustedes. Por eso, ¿qué voy a hacer? Te voy a quitar 2/3 partes y aparte te voy a dejar con menos del 1% del ejército total. Quizás tú eres bueno para los negocios. Quizás eres el gurú de los negocios en Acapulco, que donde pisas la planta de tus pies, ahí florece. Qué bueno, gloria a Dios, pero que no se te suba. Acuérdate, dice la palabra, de tu Creador. Acuérdate de quién es Dios y lo que Él representa para tu vida. Cuando tú lo pones a Él en primer lugar, le dices, Dios mío, lo que tengo no es mío, lo que tengo es tuyo. Así que tú te vas a encargar de multiplicarlo. Yo me encargo de lo natural, pero tú te encargas de mandarme los clientes. Tú me encargas de mandarme los mejores precios. Él se encarga de lo sobrenatural, amén. Y mira, te voy a mostrar una imagen bien gráfica, bien explicativa de lo que acaba de pasar, porque te quiero enseñar algo. Ponme la imagen, producción, por favor, de los números. Adelante. Después del verso 8. Ahí está. Gedeón, cuando iba a empezar la batalla, se iba a enfrentar a 135,000 hombres, y Gedeón tenía bajo su poder 32,000 hombres. Si hacemos la división, podemos decir que Gedeón, cada soldado de él tenía que enfrentarse contra 4 soldados enemigos. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Los que tengan temor, a su casa. Se van 22,000 y quedan ahora 10,000. Ahora se pone más color de hormiga la cosa, porque ahora Gedeón con 10,000 tiene que pelear contra 135,000. Y ahora corresponde que cada soldado israelita tenía que pelear contra 13 soldados enemigos. Pero no, Dios dijo, aún no. Vamos a darte menos hombres. Dios sabía lo que iba a pasar. Y ahora, después de que se va la gente que se agachó a tomar agua y se quedan los que tomaron solamente con la mano, le quedan 300. Y entonces 135,000 soldados enemigos contra 300 soldados de Gedeón. Ahora cada soldado israelita le correspondía pelear contra 450 soldados. Ponte en un minuto en la vida, en el momento, aquí. ¿Qué sentirías si Dios te va quitando aquello que crees que te sobra? ¿Cómo va a estar tu fe? Quizás en pandemia Dios te ha quitado un negocio, o tú lo perdiste, ojo.
te quedaste sin empleo, los ingresos de la compañía, del negocio bajaron, no sé. Pero ahora, en un principio 4.2, después 13.5 y luego 450. ¿Qué significa esto si lo mandamos y lo manejamos en la economía? Antes con menos hacías más, ¿correcto? Con menos clientes ganabas más ingreso, menos esfuerzo, trabajabas menos horas, trabajabas menos días y ganabas más. Pero ahora en pandemia ha pasado algo más complicado. Ahora tienes que trabajar más, vender más para cubrir tus gastos. Y al día de hoy se ha puesto peor. Ahora tienes que trabajar 450 horas más extras de lo que antes trabajabas para que ahora te alcance a cubrir tus gastos. No lo sé. Dios quiere decirte, sigo siendo fiel contigo. Aunque tú veas estos números, no te espantes. Aunque tú veas esto, el enemigo frente a tu cara, no tengas temor porque no estás solo ni sola, dice el Señor. Amén. Y los 135,000 soldados enemigos los puedes encontrar leyendo ahí en Jueces 8:10. Ahora déjame platicarte un poquito acerca de el desierto. A veces hay dos maneras de llegar a un desierto, hablando económicamente. Dos maneras de llegar a un desierto. La primera es porque tú tomaste las malas decisiones económicas y fuiste a dar ahí, ¿sí o no? La segunda forma es que Dios te haya quitado como a Gedeón y te haya mandado al desierto porque lo necesitábamos. Te voy a platicar una historia personal. Aquí está mi esposa, no me va a dejar, mucho menos mis pastores. Hace 7 años, en 2015, adquirimos una camioneta, la que pueden ver el día de hoy. Es una gran bendición, pero en ese momento hicimos números y dijimos, sí nos alcanza, sí. Vamos a vender un carrito Versa blanco que tenemos, nos van a dar tanto, vamos a pedir un crédito al banco. Empezamos a hacer nuestras cuentas chinas, mi esposa y yo. En ese tiempo los pastores no estaban en Acapulco, andaban en México o en Saltillo. Así que mi esposa y yo, ya saben, los Juanes Camané y la Chuchita Cuerera de los negocios, pues vamos a comprar la camioneta, nos alcanza, ándale. Error número 1, no pedimos consejo. ¿Hicimos números? Sí, hicimos números. ¿Pedimos consejo? No, tache. Durante 3 años y medio, 4, mi esposa y yo, no me dejará mentir, nuestra economía, en 2 años yo no me compré una playera. No me dejará mentir. Porque yo decía, o le compro ropa a ella y a mis hijos, o me compro ropa yo. Entonces decía, pues primero está mi familia antes que yo. Mi esposa no me deja mentir. Y no te estoy presumiendo nada, te estoy ilustrando lo que yo viví y la lección que aprendí. Porque después de eso dije, no me vuelve a pasar. ¿Fue un momento de desierto? Sí. Pero no sabes qué lección de vida económica mi esposa y yo aprendimos. Así que si quieres sacar un carro a crédito, yo te recomendaría, cómpralo de contado o endeúdate por el 10, el 15, el 20% nada más, no el 50 o 60 como lo hicimos nosotros. Entonces, ¿fue un tiempo difícil? Sí. Pero aún en esos tiempos de dificultad, Dios no nos dejó. El alimento no faltó en casa. Los gastos de la casa, pero para los lujos, vámonos al cine, vámonos de viajar a Chilpancingo, vámonos a México, vámonos a surtir el súper a Sam's. No hubo lujos durante 3, 4 años. Y no lo digo con tristeza, porque hay una lección aprendida detrás de eso.
Dios te enseña lecciones por la buena o por la mala. Tú decides cómo la quieres aprender. Entonces, hay ciertos personajes en la palabra que hablan que fueron llevados al desierto, les fueron quitados todos sus privilegios, pero ahí fue cuando Dios les habló. Uno de ellos es Abraham. Abraham, un día Dios le dijo: salte de la tierra de tu parentela. Esto lo encuentras en Génesis 12. Salte de tu casa, aquí estás muy cómodo, aquí tienes todo, vete al desierto. Y ahí Dios nunca le dijo: vas a ir a tal lado. Dios le dijo: salte de tu casa y vámonos. En el camino te digo a dónde vas. Pero dijo: yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, vas a ser una grande nación. Abraham creyó la promesa que Dios le dio, pero fue llevado fuera de su zona de confort. No sé si tú estás en una zona de confort el día de hoy, con tu negocio, con tu trabajo, pero Dios hoy te quiere sacudir para que te salgas de ahí. Porque lo que estés haciendo el día de hoy y mañana y pasado va a repercutir en el mismo resultado siempre. Si no sales de tu zona de confort, vas a obtener siempre el mismo resultado. Otro personaje fue Moisés. Moisés, siendo un príncipe egipcio, de varo, educado, con lo mejor que te puedas imaginar de la época, al matar a un soldado egipcio, tuvo que huir al desierto. ¿Por qué? Porque Faraón lo quería matar, dice la Biblia. Entonces, en el desierto, ¿qué pasó? Se casa con una mujer, Séfora, y dice la palabra en Éxodo 3:1, dice: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jethro, que era sacerdote de Madián. Un día, Moisés llevó las ovejas, ¿por dónde? Por el desierto. ¿Y qué pasó ese momento? En ese momento Moisés vio una zarza ardiente y dijo: ¿qué onda? Se está quemando un árbol, pero no veo que se esté realmente quemando. Le llamó la atención y se acercó. Y cuando se acercó, ¿qué pasó? Moisés tuvo un encuentro con Dios. ¿Dónde? En el desierto. Lejos de que tú y yo pensemos que el desierto, porque a veces cuando nos hablan de desierto decimos: no, yo al desierto no quiero ir, no, porque sabemos que no hay nada. Pero lo que Dios hoy te quiere decir es: a veces es necesario, te guste o no, ir al desierto. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a hablar. Ahí no vas a encontrar ningún distractor de Facebook, ningún distractor de WhatsApp. Ahí no hay señal de teléfono, no hay señal de cablevisión o cable. Solamente tú y Dios. Es necesario que nos demos a veces una vueltecita por ahí. El siguiente fue Elías, otro profeta poderoso. Hizo descender fuego del cielo, mató a 450 profetas de Baal. Hizo algo poderoso ahí en el Monte Carmelo. Se entera, llega a oídos de la reina Jezabel, una bruja, y dice: ¿de mí te acuerdas? Parafraseando, ¿de mí te acuerdas, Elías, que mañana me encargo? Cuello. Y dice la palabra que Elías, al oír esto, dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Y entonces, Primera de Reyes 19, 4 al 8, dice: y anduvo por un día, ¿en dónde? Y anduvo por un día, ¿en dónde? En el desierto. Elías anduvo vagando por el desierto con temor, porque esta mujer, esta reina, lo quería matar. Pero entonces Dios no lo deja solo. Tú y yo, si hemos estado en un desierto, déjame decirte, o si algún día llegas ahí, déjame informarte: Dios no te va a dejar solo ni sola. Aunque las cosas aparenten que Dios no está, ahí está Dios, y tiene un cuidado especial de tu vida y de mi vida. Y fíjate lo que pasó. Después de que llegó al desierto, dices, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida.
pues no soy mejor que mis antepasados. Verso 5, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Estaba tan cansado. Y es que los problemas cansan, ¿sí o no? Las situaciones difíciles cansan a tu cuerpo. No tienes ganas de nada, porque no ves la solución pronto. Y dice que después de que se acostó del arbusto y se quedó dormido, al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Verso 6. Yo creo que todo así como que cansado, lleno de polvo, medio abrió los ojos, vio al ángel a un lado y volteó a ver a un lado y dijo: hay comida, hay bebida. Elías miró, verso 6, y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado, calientito, recién salido del horno, y una jarra helada. Bueno, dice la palabra una jarra de agua, pero yo creo que estaba fría, porque Dios cuando nos ayuda bien, ¿sí o no? Y dice, así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Le dio el mal del cuche. Verso 7. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Seguimos leyendo el verso 8. Y después de haber comido y bebido, Elías se puso en camino durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Ahora, analizando qué significa el pan y qué significa el agua, está hablando de la palabra misma de Dios. Si tú y yo estamos en el desierto y no nos alimentamos de pan y agua, que es la palabra de Dios, no vamos a aguantar 40 días y 40 noches en el problema. 3 días, 2 días y ya tronamos. Es necesario que te fortalezcas y me fortalezca, dijo el otro, en medio de la dificultad económica, familiar, laboral, con la ayuda de Dios y su palabra. Amén. Último profeta, Oseas, el profeta fresa. Era un tiempo en el que el pueblo de Israel era infiel con Dios. Le habían dado la espalda a Dios y ahora buscaban a los Baales, a los dioses paganos. Pero Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, quiero que te cases con una mujer que vende su cuerpo por dinero, para que tú sientas lo que yo siento con Israel. Y entonces Dios le empieza a decir a Oseas, ya refiriéndose al pueblo de Israel: le voy a quitar sus fiestas, le voy a quitar su alegría, le voy a quitar lo que le he dado, la voy a dejar sin nada. Pero después Dios cambia su conversación con Oseas, y en Oseas 2:14, cuando esta mujer cuando la iglesia diga: me era mejor estar con mi esposo que estar aquí prostituyéndome, dice, cuando hay un arrepentimiento de Israel, porque eso es lo que buscaba Dios en el pueblo, un arrepentimiento verdadero de sus malos caminos. Cuando el pueblo se arrepienta, dice ahora sí, Oseas 2:14, pero luego volveré a conquistarla. Dios nos quiere conquistar una vez más. Aunque tú y yo hayamos sido infieles con Él, Él te quiere conquistar como cuando tú conquistabas a tu novia. Y dice, ¿la llevaré a dónde? Al desierto. ¿Y cómo le va a hablar? Dice, y allí le hablaré tiernamente. A pesar de tus errores y mis errores que nos han llevado al desierto a sufrir, quizás, Dios te va a hablar tiernamente, con amor, con cariño. Dios no te va a jalar la oreja y decirte, ¿sabes qué? Ten tu cocote para que se te quite. Al contrario, decir, mi hijo, mi hija, me está doliendo por lo que estás pasando. Y Dios te va a decir, ¿cómo te puedo ayudar?
¿Cómo te puedo ayudar? Te dice el Señor hoy. ¿Tienes deudas? Págalas. Tú no sabes si la otra persona que te prestó ahorita está en problemas. Si no tienes para pagar completo, ve abonándole. Dios no quiere que tengas deudas. Dios quiere que tengas economías sanas. Si le debes a Coppel, a Electra, págales. Un amén nada más por aquí. ¿Los demás? Usted diga amén. ¿Tienes deudas? Mira, el banco me ha depositado lana a mí, bueno, a mi esposa. Y no es error, es que el banco te da feria. ¿Cuándo los bancos te regalan dinero? Es al revés, ¿no? El banco te cobra hasta la risa y el aire acondicionado adentro. Bueno, el banco a mi esposa y a mí nos ha depositado lana. Grupo de alabanza, por favor, gracias. Cuando le crees a Dios, no le crees al hombre, le crees a sus promesas. Dice la palabra, pruébame ahora en esto. Dios te dice, ¿quieres ver? Obedece y verás. Dios habla de recompensas y regalos. La recompensa es algo que tú tienes que hacer para ganarte algo. Los regalos, como la gracia y su amor, son gratuitos. Pero si tú quieres ser sano en tus economías, tienes que empezar, como te decía, a cambiar tus decisiones económicas. Dios está listo para bendecirte en cualquier área que necesites, pero le tienes que creer a Él. A veces te voy a platicar algo muy sencillo. Cuando yo llegué a esta iglesia, por allá por 2008, nos reuníamos allá en el Salón de los Electricistas, en la Progreso. Brenda, en aquel tiempo yo andaba en campaña política y me invitaba a la iglesia. Fui las primeras 2 veces y cuando hablaban de generosidad, voy al baño, ahorita regreso. Tercer domingo, vamos a la iglesia. Yo por quedar bien, pues vamos, bueno, vamos. Hablaron de generosidad y decían, Malaquías 3:10, hay que traer diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Y dice, pruébame ahora en esto, si no voy a abrir los cielos y a derramar bendición. Esa palabra fue la primera que escuché. Y ese día decidí, porque fue una decisión, En ese tiempo yo acababa de terminar mi universidad, no tenía trabajo, traía poco dinero, pero recuerdo que di 50 pesitos en el sobre, no tenía mucho. Ese mismo día llaman a mi casa, yo no estaba mi mamá y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Te llamó Marichuy. Y yo en mi cabeza, no es una exnovia, no, ya sé quién es. Era una amiga buena onda, una compañera de la escuela, perdón. Y me dice, le llamo por teléfono, le digo, ¿qué onda? Me decía compañerito. ¿Qué onda, amiga? Pues compañerito, fíjate que estoy trabajando aquí en el Hyatt, en recursos humanos, y hay una vacante, y no sé si te gustaría venir a trabajar. Y yo dije, sí. Bueno, ¿qué te parece si te presentas tal día, tal hora para que hagas exámenes y vemos si te quedas? No te hago larga la historia. Fui, hice mis exámenes, me quedé a trabajar, Dios me dio el trabajo. Pero lo que te quiero decir, el milagro es que yo no busqué el trabajo. El trabajo me vino a buscar a mí. Ese fue ese mismo domingo que yo recibí una respuesta de parte de Dios. 11 años después, 14 años después, ¿tú crees que no le sigo creyendo a Dios? El primer día que decidí creerle, hubo un milagro en mi vida económica. Un trabajo que no buscaba, pero que necesitaba. Dios me lo dio. Ahí duré aproximadamente 7 años. No me corrieron, renuncié. Como decía Cantinflas, no me corre, renuncio.
Dios es bueno, Dios es fiel, pero depende de ti y de mí creerle a Él. Si estás en momentos difíciles, créele a Él. Hay un amigo, Álvaro, qué gusto verte, amigo mío, amigo de la prepa. Él me conoció en la prepa y yo lo conocí a él. E incluso en el TEC me lo encontré. Ahí estábamos. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Le he creído a Dios, aunque he sido fiel, he sido infiel a veces con el Señor. Él sigue siendo fiel. ¿Cuál es entonces la idea? Pedir perdón. Nos equivocamos, es normal, pero que no se nos haga un deporte. Ponte de pie, por favor. Te voy a pedir, si hay alguna situación de economía, no te preocupes, no te voy a pedir más ofrenda. ¿Ok? ¿Ya la diste al principio? Ya. Desconozco tu situación económica. Te decía al principio, buena, regular, mala o excelente. Pero lo que sí te puedo transmitir este día es: créele a Dios. Déjame mostrarte una última imagen que veas en pantalla. Una última, por favor. A ver si se les hace familiar este personaje. Ese señor con las entradas pronunciadas es un señor besucón, se llama Jeff Bezos. Es el dueño de Amazon, quizás tú lo hayas escuchado. Es un hombre que empezó su negocio por ahí de 1994 vendiendo libros por internet, cuando el auge del internet apenas empezaba. Su empresa empezó valiendo $10,000, que en Estados Unidos son como 10,000 pesos aquí, poco. Al día de hoy, la fortuna de esta persona es de 166,029 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? No tengas sueños pequeños. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas realmente? Dios quiere que tú le digas: Señor, necesito 10,000 pesos para pagar la nómina de mis empleados. Dinero, cantidades. ¿Cuándo? Se le llama metas. Dios quiere que tú le digas: Señor, hoy no me alcanza para comer con mi familia. Necesito un ingreso extra de tanto. Dios quiere que hables con Él de esa manera y no tengas miedo de hablar de dinero con Él. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. No eres tú, no soy yo el dueño de lo que tenemos. Él es el dueño. Y si Él es el dueño y tú eres el hijo y la hija, ¿tú crees que el papá te va a negar algo? Te va a decir: no, no te lo mereces, como el comercial de Tank. ¿Qué necesitas el día de hoy, iglesia? Una casa, un coche. No te estoy vendiendo ningún evangelio, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos de aquí hemos recibido un milagro económico? Dinero que no esperabas, dinero, un trabajo que decías: órale, me quedé de a 6. Somos muchos los que no levantaron su mano. No pierdas tu fe, ni te desanimes, porque Dios te va a sorprender. Ya me extendí un poquito del tiempo. Ya sé que se antoja una carnita asada, unos mariscos. Perdóname, pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias porque eres bueno, Señor, y de lo que hemos recibido, Señor, hoy te damos a ti la gloria, Señor, porque tú en tu misericordia nos has dado. Señor, hoy tenemos salud, tenemos un trabajo, tenemos un negocio, o quizás no lo tenemos. Mi Dios, en tus manos estamos. En tus manos estamos, Señor.
porque hemos aprendido que nuestra dependencia no es de nuestras fuerzas, de nuestros talentos. Al contrario, Señor, somos simplemente siervos inútiles, dice tu palabra. Y que a ti te ha placido, Señor, bendecirnos, aunque no lo merezcamos. Señor, gracias por tu iglesia. En tus manos los encomiendo a cada uno de ellos, a cada matrimonio, a cada papá, mamá, soltero, divorciado, dejado, juntado. Dios no hace acepción de personas. Y no importa tu condición actual, Dios te ama y tiene un cuidado especial de ti. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos ama.